Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video de precálculo con Python. Hoy vamos a hablar de vectores, pero bueno, voy a iniciar nuevamente con una pequeña salvedad, una nota aclaratoria. Python, bueno, las librerías científicas de Python tienen un montón de herramientas, de funciones, de módulos especiales para tratar con vectores, pero no vamos a tocar ninguno de esos porque vuelvo a insistir, eso es un curso de precálculo, es la matemática que vemos normalmente en el colegio, en bachillerato, secundaria, como le digan en su respectivo país. Y pues no vamos a tener que hablar de espacios vectoriales, de gradientes, bueno, de un montón de cosas que ya saben, aquí no caben. Entonces, vamos a tratar el asunto de los vectores al nivel que usualmente se suele tratar en secundaria, bachillerato, preparatoria, bueno, en fin, ustedes entienden. Ahora, voy a utilizar tres librerías, ¿listo? Porque voy a abordar este tema desde varios ángulos. Entonces voy a utilizar la librería SymPy, que es para cálculo simbólico, la librería NumPy, que es para cálculo numérico, y la librería Matplotlib, que es para hacer gráficas, ¿listo? Ya entonces ustedes más o menos entenderán por dónde va la cosa. Entonces, como primera medida, perdón, y si nos han estado acompañando en los anteriores videos, deben saber que lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras variables, ¿no es cierto? En este caso, nuestras variables simbólicas. Ahora, voy a empezar trabajando con vectores en su forma rectangular, es decir, con coordenadas cartesianas. Entonces voy a definir ux, uy, vx, vy como los componentes de dos vectores de dos dimensiones, mi vector u y mi vector v. O sea, mi vector u está formado por los componentes ux y uy, y mi vector v por sus respectivos componentes vx y vy. Adicionalmente voy acá a definir un k, que es como una especie de escalar que lo vamos a usar, ¿no es cierto? Y voy a decir que todos estos valores van a ser, o que Python los asuma, o SymPy los asuma como números reales. ¿Listo? Bueno, por cierto, este guión bajo es para que se vea más bonito. Entonces acá yo pongo u, ¿no es cierto? Este vector u, y me lo muestro en su forma de vector columna. En el video anterior les comenté precisamente sobre esto. En algún momento tocamos este asunto. Ahora, entonces, que efectivamente tiene sus dos componentes, ux y y, y podría ser lo mismo para el caso de b. Ahora, si yo quiero saber cuál es la magnitud de un vector dado, pues existe el método norm que aplicado a un vector nos calcula la respectiva magnitud. Vamos a ver. Y efectivamente, la magnitud o norma o radio del vector u estaría dado por la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Esto es simplemente una norma pitagórica, ¿no es cierto? Y si yo aplico, por ejemplo, la operación suma, la operación resta, voy a obtener la respectiva suma de vectores y resta de vectores en coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? Resumo las respectivas componentes o resto las respectivas componentes. Para el caso de la multiplicación, recordemos que podemos multiplicar por un escalar o hacer producto punto o hacer producto cruz. La multiplicación de un escalar por un vector simplemente multiplica el escalar por cada uno de las componentes del vector. ¿Listo? K por ux, K por uy. Yo puedo incluso combinar sumas y restas con multiplicaciones por escalares. En este caso, 3 veces el vector u menos 5 veces el vector v, pues me daría en este caso pues 3ux menos 3bx para la componente x del vector resultante de esta operación y 3uy menos 5by para la componente y resultante del vector de esta operación. Ahora, el producto punto, también llamado producto escalar, voy a escribir aquí, o producto escalar de vectores, pues en el caso de vectores de dos dimensiones se resuelve de la siguiente manera. Multiplico ux por vx y le sumo uy por by. De hecho, eso se puede extender para más dimensiones, sería igual. Ahora, el producto cruz, ojo con esto, voy a hacer el producto cruz o producto escalar, o producto vectorial de estos dos vectores, y si yo lo aplico así como está, me va a salir un error. ¿Listo? ¿A qué se debe este error? No es que SymPy no pueda hacer el producto cruz. El problema es que el producto cruz está definido para vectores de 3 dimensiones. ¿Listo? Por eso aquí me va a dar error. ¿Cómo uno suele solucionar este tipo de problemas para poder resolverlo con SymPy? Agrego una tercera dimensión, la componente z, que obviamente va a ser 0.
Este es el mismo vector en el plano XY. Bueno, los mismos vectores en el plano XY. Pero ahorita, aclarando que tiene una componente z igual a 0, ya de manera explícita, no me va a poner problema al hacer el producto cruz o producto vectorial, que en este caso resultaría así como lo vemos acá. Bueno, no voy a explicar por qué aquí 0 y 0 y solamente componente z. Esto me imagino que lo saben del colegio, lo recordarán del colegio. Aquí lo que me interesa es cómo lo implementamos eso en Python. Ahora, voy a, perdón, voy a generalizar entonces la idea de que ya no es un vector en el plano XY, sino en el espacio XYZ, ¿listo? En el R3. Entonces aquí voy a poner una componente adicional explícita UZ y BZ para tener vectores de 3 dimensiones. Y voy a hacer las mismas operaciones de hace un momento, a ver cómo nos quedan estas fórmulas. Bueno, entonces aquí nos quedaría para 3 dimensiones, el producto cruz en 3 dimensiones. Ah, miren que aquí sí ya apareció en el resultante un componente distinto de 0 acá y también distinto de 0 acá. Y voy a hacer una cosa, voy a contarles una cosa. El producto punto es perfectamente conmutativo, es decir, lo mismo me va a dar u.b que b.u. ¿Y cómo les puedo mostrar aquí fácilmente que es conmutativo? Pues si yo los resto, ¿cuánto me tiene que dar? Si dos cosas son iguales y las resto, ¿qué me tiene que dar? Obviamente 0. El producto crucing no es conmutativo. No es lo mismo U cruz B que B cruz U. Sin embargo, sí hay una relación bastante interesante. Y es que U cruz B es lo mismo que menos, ahí está la diferencia, B cruz U. Si esto es verdad, ¿qué ocurriría si yo sumo estos dos señores? ¿Cuánto tiene que dar? Obviamente 0. Pero mire que no me da 0 como tal, sino el vector nulo, ¿no? Un vector que en este caso sería de 3 componentes, cada componente igual a 0. ¿Listo? Bueno, ahora, otra cosa que solemos hacer en el colegio con vectores es calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Si yo tengo un vector U y un vector B y yo quiero calcular el ángulo entre ellos, puedo aprovechar que el producto punto también se puede definir de esta manera. Yo también podría calcular el producto punto utilizando esta fórmula. Entonces, como este lo puedo calcular, la magnitud de U también y la magnitud de B también, pues, ¿qué pasaría si yo despejo teta? Pues hallo el ángulo teta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a plantear una ecuación, que la cual voy a resolver. ¿Cuál es la ecuación? Mire, acuérdense que cuando creamos ecuaciones con SymPy, utilizamos la orden, la función EQ, en mayúscula. Lo del lado de la derecha, coma, lo del lado de la izquierda. Y estoy diciéndole aquí que me resuelva esta ecuación con respecto a la variable teta. Y aquí que me dice SymPy que esta es la solución. ¿Listo? Voy a separar cada una de ellas para observarlas mejor. De la variable que creé solución, donde guardé la solución de esta ecuación, le voy a decir que me muestre la primera. ¿Listo? Acuérdense que Python, los índices arrancan en 0, ¿no? Entonces, esta sería la primera solución, que es todo esto hasta acá, obviamente mejor presentado, más bonito, y esta sería la segunda. Bueno, ¿por qué me pone 2? Es que de hecho son dos ángulos, o sea, ustedes imagínense dos ángulos, dos vectores que parten del mismo punto, ¿sí o no? Desde el mismo vértice, y entonces tenemos un ángulo, el más pequeñito, y el otro más grande, más externo. Ya ustedes se van a dar cuenta. SymPy me entrega todas las soluciones posibles, ¿listo? O sea, si un ángulo es 20, el otro ángulo, ¿cuánto va a ser? 340, ¿listo? Bueno, entonces, esta sería como, digamos, la fórmula con los valores cada uno respectivos de las componentes de los vectores en el caso de 3 dimensiones, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo haría yo si yo quisiera obtener esta misma fórmula, pero con solo 2 dimensiones? Pues sencillo, la UZ y BZ, o sea, las componentes en Z, les digo que vale 0 y ya. ¿Cómo puedo hacer esto de manera sencilla con SymPy? Como yo ya guardé estas soluciones, más concretamente solución índice 1, o sea esta, yo le puedo sustituir los valores UZ que valga 0 y BZ que valga 0. Y ya nos quedaría esta expresión. Esa sería la formulita, pero para 2 dimensiones. ¿Listo? Ahora,
Otra cosa que se puede hacer en el bachillerato, que a veces le ponen a uno a hacer, es hallar la proyección de un vector sobre otro vector. Aquí tengo una gráfica que ilustra la situación. Yo tengo este vector moradito, que es el vector B, y este vector rojo, que es el vector U. ¿Qué es la proyección de U sobre el vector B? Es como la sombra, por decirlo de alguna manera, la sombra del vector U, valga la redundancia, sobre el vector B. O sea, este sería este vector verdecito. ¿Listo? Entonces, la sombra o la componente de un vector sobre otro. ¿Cómo lo calculo? Bueno, aquí está la formulita. Sí, listo, esta es la formulita. Bueno, aquí también ya se las tenía escritas. Uy, pero aquí se me olvidó poner el cuadrado. No me di cuenta. Permítanme. Y aquí debería poner un cuadrado. Listo. No sé por qué se me olvidó, pero listo, ya quedó resuelto. Bueno, entonces, ¿cómo yo lo implemento? Pues sencillo. U.b, o sea, U.b, multiplicado por el vector b y dividido entre la norma del vector b al cuadrado. Y ya, vamos a ver qué nos da. Y efectivamente, obviamente nos da un vector de 3 dimensiones, porque estamos trabajando con 3 dimensiones. ¿Qué pasaría si yo quisiera esto mismo, pero en 2 dimensiones? Venga, ¿yo lo hice acá o no? Bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a poner aquí la expresión anterior para 2 dimensiones. Listo, entonces, básicamente voy a hacer esto. Voy a llamar esto de proyección y aquí le voy a poner para que me lo ponga. Entonces, lo que voy a hacer sería y acá yo le voy a decir subs y le voy a decir que por favor me reemplace. Venga, voy a subir un poquito más para que usted lo vea mejor. Me reemplace uz por el valor 0 y me reemplace bz por el valor 0 también. Y nos quedaría simplemente esta expresión que ustedes están viendo acá. Claro, miren que ya no tendría la proyección componente en z, no tiene sentido. Y si miramos acá, efectivamente, este señor anula todo esto, lo que hace que se anule toda esta expresión. Entonces, así sería la proyección de un vector sobre otro, considerando que estamos trabajando en 2 dimensiones. Ahora, ¿qué pasaría? Puede ocurrir, ¿qué pasaría si nosotros nos entregan un vector pero en coordenadas polares? Recuerden que todas estas expresiones que estamos trabajando aquí, todos estos términos trabajan con coordenadas rectangulares. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir el vector de coordenadas polares a rectangulares. Y si yo tengo un vector u, la componente en x de ese vector, que sería ux, sería la magnitud de u por el coseno de teta. Y la componente en y de ese vector u sería la magnitud de u por el seno de teta. Ténganse en cuenta que esos ángulos siempre se miden con respecto al semieje positivo de las x. Bueno, yo sé que a uno a veces le dan vectores medidos con respecto al, no sé, semieje positivo de las y o semieje positivo de las x, bueno, negativo de las x, bueno, en fin. Pero cuando uno va a meter esos valores en un software matemático, uno tiene que expresar ese ángulo como si hubiera sido medido con respecto al semieje positivo de las x. ¿Listo? Porque así están diseñadas las funciones trigonométricas, así la entiende el programa. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente, entonces voy a definir aquí 2 variables simbólicas, RA y RB, que sería la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Listo? Tienen que ser reales y positivos. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente es la magnitud de un vector y yo no puedo decir que la magnitud de un vector es de -4. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? O sea, uno debe considerar que los radios, las magnitudes de los vectores siempre son valores positivos. Ahora, y los ángulos que sí pueden ser números reales, tanto positivos como negativos, aunque lo usual es medirlo de manera positiva, pero voy a dejarlo que sea para todo, ¿listo? Tanto positivos como negativos. Entonces, ¿quién sería la componente AX? ¿Listo? Porque ya mis vectores los voy a llamar A y B. Entonces, RA, el ángulo va a ser alfa para el vector A. Y AY pues sería RA por el seno de alfa. Para B pues sería RB coseno de beta y BY
RB seno de beta. ¿Listo? O sea, alfa es el ángulo para el vector A y beta es el ángulo para el vector B. Y acá entonces los defino de la misma manera. Aquí tomé la precaución para pues, no tener complicaciones más adelante de decir que la componente z es simplemente 0. O sea, esto sería un vector en el plano XY. ¿Listo? Pero como voy a hacer los cálculos también de producto cruz y eso, que no quiero que nos salga el error que nos dio hace rato, que no es que sea un error como tal, es simplemente eh, pues entender cómo funciona la función producto cruz y hacer este pequeño cambio para evitar ese problema y ya. Listo. Aquí nótese que A, ¿cómo me quedaría? Mire, entonces A me quedaría RA coseno de alfa, RA seno de alfa, sea la componente X, la componente Y y la componente Z, que sería 0. Lo mismo puedo hacer para B. Igual, yo puedo sumar dos vectores, A más B, que quedaría así, RA coseno de alfa más RB coseno de beta, y acá lo mismo. Bueno, RA seno de alfa, RB seno de beta. Z obviamente 0, 0 porque 0 más 0 da 0. ¿Cómo me quedaría si yo calculo, por ejemplo, la norma del vector A? ¿Cuánto me da? Me da todo esto. Claro, la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado, que es así, obviamente se fue porque es 0. Pero resulta que esta expresión se puede simplificar. Yo puedo factorizar RA cuadrado, sacarlo de la raíz, me quedaría seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que si yo recuerdo identidades trigonométricas, eso nos da 1. Vamos a ver qué pasa si yo le digo que me haga otra vez este cálculo, pero me lo simplifique. Efectivamente, queda R sub A, o sea, el radio de alfa, cosa que tiene todo el sentido del mundo porque pues en coordenadas polares, pues eso es lo que me dan desde el comienzo, ¿no? RA y RB, radio de alfa, o sea, norma de alfa, norma de A, norma de B. ¿No es cierto? Si no hubiera otra cosa, obviamente habríamos tenido un error. ¿Qué pasa si yo hago el producto punto A punto B? Me daría toda esta expresión de acá. Pero esta expresión también yo sé que se puede simplificar. Digámosle que me la simplifique. Y miren, este sería el producto punto, ¿no es cierto?, entre dos vectores expresados en coordenadas polares. Multiplico los dos radios por el coseno de la resta entre los ángulos. De hecho, ustedes deben saber que alfa menos beta, sacándole coseno, da lo mismo que beta menos alfa, sacándole coseno, porque coseno es par. ¿Qué pasa si yo hago el producto cruz? Me da todo esto. ¿Listo? Como es un vector de dos dimensiones, x, y, es obvio que estas nos van a dar 0. Pero esto nos va a dar ya una expresión un poquito más compleja. ¿Qué pasa si yo le digo acá que me simplifique esto? Bueno, aquí pasa un detalle interesante. SimPy, por alguna razón, no me simplifica toda esa expresión. Yo tengo que decirle que me simplifique cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Debe ser porque está en forma de lista. Pero igual es raro que no me saque algún mensaje, pero bueno, no importa, yo no me voy a poner bravo. Total, le voy a decir que coja solamente el tercero, o sea, el de índice 2, A cruz B, el tercero, el índice 2, y me lo simplifique. Y miren que esta expresión de acá es exactamente lo mismo que esto. Yo personalmente hubiera hecho una simplificación adicional. Como el seno es una función impar, yo hubiera puesto beta menos alfa y aquí cancelo este signo negativo, pero no importa, es lo mismo. Ahora, por cierto, voy a decirle que me haga la simplificación, pero con esta función. Esta función equivale a esta, pero aquí digamos que de manera implícita le estoy diciendo que la simplificación que me va a hacer, procure meterle todas las reglas relacionadas con la parte de trigonometría. O sea, si yo quiero que la simplificación se me vaya por el lado de las, digamos, identidades trigonométricas, todo lo que tiene que ver con las relaciones que me permiten a mí reescribir expresiones trigonométricas, entonces yo le puedo decir de una vez, hágame o simplifíqueme esto de acá, pero pues enfocándose en eso, en la trigonometría. Igual en este caso nos dio lo mismo, pero es bueno que lo sepan porque en algunos casos es mejor irse por acá, ¿listo? Bueno, o utilizar una combinación de estas con otras funciones. Ahora, ¿cómo se calcularía el ángulo entre vectores? De la misma manera que hicimos allá. O sea, esta fórmula es lo mismo, solamente que cambié A por B. ¿Listo? Yo lo que quiero saber ahorita es, miren, y me dieron dos soluciones, como hace rato. Lo que quiero saber ahorita es cómo quedarían esos señores expresados
en los términos originales de las coordenadas polares. Es más, de hecho, el ángulo entre los dos vectores es simple, tiene que ser la resta entre los dos ángulos. Ahora, me dio esto, voy a coger el primero y le voy a decir que me lo simplifique. Y me dio esto de acá. Voy a coger la segunda solución y le voy a decir que me la simplifique. Y me dio esto de acá. Bueno, aquí se ocurrió algo raro, ¿sí? Y es que, no sé, nosotros hubiéramos hecho, o sea, en nuestra cotidianidad normal de nuestro trabajo de matemáticas, digamos que habríamos hecho esto, tan, cancelo este con este lo cancelo con este y simplemente me queda la resta. Pero acá no me lo simplifica. Yo creería, ¿sí? Aquí sí yo ya estoy eh, ejerciendo mi derecho a opinar, sin saber puntualmente qué ocurre de manera interna. Yo creería que de pronto hay situaciones, más que todo relacionadas con signos, en donde esta simplificación no es tan válida hacerla de manera como tan directa. ¿Listo? Y obviamente lo mismo acá. Es como lo que yo les conté a ustedes. Si ustedes vieron, por ejemplo, el video de manipulación de expresiones algebraicas, yo les contaba que la famosa, a ver, ponle cuidado, voy a hacer esto. Si yo digo sim.sqrt, o sea, raíz cuadrada de, entonces voy a poner aquí alfa al cuadrado. Resulta que me dice que lo que estoy haciendo aquí es sacarle la raíz cuadrada a alfa al cuadrado. Miren que no es cancelar raíz con cuadrado. La respuesta correcta es valor absoluto de alfa. Pero ¿qué pasaría si yo pongo RA? Aquí, ups, si es RA, no, qué pena, es RA solito así. Aquí me dice simplemente RA, no me pone el valor absoluto. ¿Por qué en uno sí me pone el valor absoluto y en otro no? Es porque cuando definimos estas variables aquí, aquí, dijimos que RA era real y además positiva. Y cuando definí los ángulos, por ejemplo, alfa, yo dije que alfa era real, pero no necesariamente positivo. Entonces yo creo que aquí básicamente lo que está ocurriendo es lo mismo. O sea, no es más abajo. Está ocurriendo es algo mismo. Entonces, yo no puedo hacer la cancelación así tan directa, pues por el asunto de los signos. ¿Listo? Por eso de pronto no me lo hace. Tendría que tomar algunas asunciones adicionales para que SimPy diga, sí se puede cancelar o no se puede cancelar. ¿Listo? Entonces yo creo que va la cosa es por ahí. Pero no importa, son soluciones válidas, correctas. ¿Listo? Ahora, acá, la proyección de A sobre B, volvemos a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Obviamente aquí me resultaron expresiones muy malucas. Voy a volver a decirle a Python, a SimPy, que por favor me simplifique esto. Y ya vimos que cuando lo tengo así en forma de matriz, no me hace la simplificación de todos y cada uno de esos términos. No, voy a ir uno por uno. Entonces, el primero, simplifíquenlo. Vamos a ver cómo queda convertido esta expresión, toda esta expresión de acá. Vea, se convirtió solamente en esto. Interesante, interesante. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo factorizar este señor y este señor. Y me quedaría seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta que se cancelan. Y aquí este señor se simplificaría con uno de acá. Y luego de aquí también podría, por ejemplo, acá yo sé que puedo sacar, vea, acá yo sé que puedo sacar RB también para acá, se simplificarían los dos y factorizaría RA y RA, ¿sí? Ahí está. Entonces, uno siempre debe procurar no tomarse todos esos resultados ahí de una vez, sino aprovechar y decirle a Python que lo simplifique. Yo ya les conté hace un momento porque lo hago uno por uno, ¿no? Simplemente yo no sé por qué no aprovecha y simplifica todo. Bueno, listo. Entonces, y voy a hacer la simplificación para el segundo término. El tercero, obviamente no, porque ya es cero. Listo. O es más. No. Es que creo que algunas funciones tienen un parámetro adicional de simplificar. Simplify igual a true. No, esta no. Tal vez lo escribí mal, no sé. Pero sí sé que algunas funciones tienen un parámetro adicional para hacer simplificaciones internas. Bueno, en este parece ser que no es el caso, pero no pasa nada. Ahora,
Hasta aquí solamente utilizamos variables simbólicas, pero si yo quiero utilizar números, pues no pasa nada, es exactamente lo mismo, solo que aquí yo no voy a poner UX, UY, UZ, voy a ponerle los números directamente. En este caso definía a U como el vector 2,5, 0, considerándolo en 3 dimensiones, ya saben por qué, y me quedaría así. Y a B, pues menos 1,3,0. Y yo simplemente voy a hacer exactamente las mismas operaciones. La magnitud de U, que en este caso es raíz de 29, pero si yo quiero tener su aproximación decimal, le puedo agregar el parámetro, el método evalv, y me diría que es 5.38, 51, bueno, etcétera. La suma entre dos vectores, 1,8,0, que efectivamente vamos a ver, 2 más menos 1 da 1, 5 más 3 da 8, 0,0, pues obviamente 0. Puedo hacer el producto punto, que en este caso sería 13. Vamos a verificar rápidamente si da 13. A ver, se me perdió. Acá, 2 por menos 1 da menos 2. Y 5 por 3 daría 15. Menos 2 más 15 daría 13. Obviamente este no, porque 0 por 0 da 0 y si lo sumo da 0. Pues si lo sumo me queda igual. Efectivamente. Daría el producto punto, daría 13. El producto cruz me tiene que dar es un vector. 0, 0, 11. Muy bien, solamente componentes en Z, porque las originales del vector eran ambas en X y Y prácticamente. Listo. Ángulo entre vectores, la misma situación de hace rato. Voy a coger la solución 1, me da este valor, este es el valor exacto. Bueno, y la segunda solución pues sería esta. Esta es, no, corrijo. Esta es la misma primera solución, pero yo qué hice acá. Multipliqué por 180 y dividí entre pi. Y le pedí que por favor me evaluara esos valores, me hiciera la aproximación decimal. O sea, esto, porque acuérdense de una cosa importante, siempre, 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 las funciones trigonométricas de los software matemáticos, ellas trabajan en radianes. En algunos casos hay funciones para trabajar en grados, pero las de base, por decirlo así, todas se reciben radianes y las inversas pues se entregan radianes y así. Entonces, aquí lo que hice fue decirle que me convirtiera esto a grados, usando este factor de conversión, y que me lo pusiera ya como decimal. Y aquí sería la segunda solución. Listo, también como decimal. O sea, básicamente aquí, ¿qué estoy diciendo? Ustedes van, ahorita cuando yo les muestre la gráfica, porque yo tengo la gráfica de estos dos vectores, voy a regresar acá y les muestro por qué me da dos soluciones. ¿Listo? Pero entonces, una solución me dice que es 319.76, la otra me dice que es 40.24, ahí redondeando a dos dígitos decimales. Bueno, ahora, y la proyección me dice que este es el vector proyección de U sobre B. También no voy a decir mucho acá porque aquí voy a hacer la gráfica. Voy a dejar aquí esto para que ustedes vean cuál es el código para hacer la gráfica. Y esto termina acá. O sea, aclaro acá, este es el color, R es para rojo, el color B es para azul. Y me regreso para aquí. Entonces defino los dos vectores, pero no de manera simbólica porque es que para graficar yo necesito los arrays en forma numérica. Entonces np-array, los mismos dos vectores de allá. Y pues para poder hacer algunas manipulaciones adicionales a los gráficos, entonces hice esta forma de indicarle a Python, ¿no es cierto? Entonces, fig AX son los dos componentes principales de mi gráfico, los sé la figura en general, entonces aquí yo estoy estableciendo los límites, X y Y, X, límites en X, o sea, mi gráfica va a ir en X desde menos 3 hasta 3 y en Y va a ir desde menos 2 hasta 6. Y para graficar campos vectoriales y otras cositas por ahí, se utiliza esta función. Esta función simplemente está adaptada para trabajar un solo vector a la vez. ¿Listo? Así con estos parámetros. Entonces, estos serían de dónde arranca, en dónde termina. Le estoy especificando que todo me lo trabaja en el plano XY, escala 1, pues para que no me tome, una escala arbitraria de acuerdo al caso para graficar los vectores del eventual campo vectorial, sino que todo lo tome como valor 1. Y bueno, y el color, como ya les dije. Grid para que me ponga una rejilla y aspect, ese es el aspect ratio, o sea, la proporción entre los valores de X y Y. O sea, para que si en X vale una unidad, en Y vale también una unidad.
pues para poder mejor apreciar los ángulos y eso. Y la función para que me muestre ya la gráfica terminada. Y miren, el rojito es mi primer vector, ¿no es cierto? O sea, mi vector A, y el azul es el vector B. Entonces, vector A, vector B. Entonces, ¿se acuerdan lo de los ángulos? Que uno me dio 40 y el otro 100, 319, no sé qué. Bueno, redondeemos esto a 320 y este a 40. ¿Listo? Es que ahí están las soluciones. Este sería el ángulo de 40 y este de acá, el otro, pues sería el de 320. Por eso él me ha entregado soluciones y hay que entenderlo de esa manera. Uno tiene que ya, en su caso particular, pues tratar de determinar cuál es el que realmente le sirve, ¿no es cierto que sí? Bueno, voy a decir que el de 40, pero ya entiendes de dónde salieron esos dos resultados. Y con respecto al vector proyección, miren que este es el vector proyección de A sobre B. Aquí sería de U sobre B, qué pena, de U sobre B. Oye, yo no lo llamaba aquí antes A. Bueno, no, voy a dejarlo así, listo. Entonces, básicamente, en este caso sería la sombra del vector rojo sobre, sobre el vector verde. Entonces, yo lo que hago es, hagan de cuenta que esta es la sombra, proyecto de manera perpendicular, y si este señor le hace falta, pues yo imagino que continúa. El vector proyección iría desde el origen hasta más o menos por acá, ¿no es cierto que sí? Ahí como a ojímetro. Y si ustedes se fijan, aquí, ¿esto cuánto vale? Menos 13 sobre 10, o sea, 1.3 en X y 39 sobre 10, o sea, 3.9 sobre 10. Efectivamente, dijimos que estaba por acá. 1.3 en X negativo y 3.9, bueno, debería ser más por acá, en Y. Ahí está. Entonces, es un vector que arranca desde aquí y termina acá. Ese sería el vector proyección del rojo sobre el azul. ¿Y cómo sería si yo hiciera, oiga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo? Voy a hacerlo. Entonces, permítanme acá. Voy a cambiar la cosa para que me haga la proyección de V sobre U. Entonces, voy aquí a cambiar. Esta señora sería V y esta sería U, U, U. Entonces, hagamos más o menos el cálculo ojímetro y verifiquemos con lo que nos da acá. Entonces, ¿cuál sería la sombra del vector azul sobre el vector rojo? Entonces, trato algo así perpendicular. Venga, yo por acá tengo alguna escuadra o algo similar a la mano. Bueno, aquí tengo un objeto y yo sé que ustedes no lo van a ver, pero estoy aquí poniendo un objeto en mi pantalla para decir que más o menos es como por acá. Este punto sería más o menos la coordenada, algo así como 0.9, 2,2, algo así, más o menos, 0, no, 2,3, 0.9, 2,2. Vamos a ver. Bueno, aquí me dio esto, así. Voy a hacer esto de acá. Voy a hacer esto aquí así. Y voy a poner aquí valve, pero entonces esto que sea la 0. Listo. ¿Cuánto nos dio? 0.9. Vea pues. ¿Y la otra cuánto sería? Es más, voy a coger aquí, y voy a cambiarle al 1. Y yo el otro dije algo así como 2.2, más o menos. Y al algo me equivoqué por acá. Claro, 2, no, es 1. 2.2, mire, ahí está. Ahí están la aproximación de los dos componentes. En este caso, esta sería la proyección del vector B sobre U. Entonces, de eso trata el asunto de la proyección de un vector sobre otro. Ahora, ¿cómo haría yo todos estos cálculos anteriores, pero con NumPy? ¿Sí? Entonces, NumPy, pues, casi va a ser igual. ¿Cuáles van a ser los cambios? U, obviamente, lo defino como un array. Y B también, ¿no es cierto? Un array de acá... 3 valores, con 3 componentes. ¿Listo? Cada uno listo. Aquí ya los tenemos. Obviamente ya no nos va a salir así como antes de manera bonita. Esto es para hacer cálculo netamente numérico. O sea, acá yo ya no puedo utilizar variables simbólicas. Esto es netamente numérico.
Ahora, aquí, pues la norma, bueno, ¿cómo puedo calcular la norma o la magnitud de un vector? Ya si aquí no tenemos una función u.norm como en el anterior, ¿sí? Ya no tenemos esa función, me dice error. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Yo puedo hacerlo de dos maneras. Una, o recordar que existe una forma alternativa de calcular la norma en vector, que es hacer el producto punto de ese vector por el mismo. Y lo que me dé, le saco raíz cuadrada. Esa es una forma. Me da 5.38. O existe por ahí, dentro del módulo de álgebra lineal de Python, de NumPy, una función que se llama norm, pero entonces yo tendría que escribir así, np por numpy punto linalg, la álgebra lineal álgebra, punto norm, y en este caso el vector u. Y me va a dar exactamente lo mismo. Que de hecho, si ustedes recuerdan, por acá nosotros hicimos, no, más arriba, por acá nosotros hicimos el cálculo, mírenlo, aquí está, 5.3851.6, etcétera. Esta es la norma de U. 5.3851.6. 5.3851.6. Ahí está. Y si yo sumo vectores o resto, pues bueno, él me da un nuevo array. Acá, un producto escalar y de una vez sumas y restas. Miren, da lo mismo. Se puede hacer sin ningún problema. Para el producto puntos sí existe una función directa. 13, lo mismo que nos dio allá. Para el producto cruz también existe una función directa. Creo que nos había dado 11. Bueno, 0011. Listo, ahí está. Ahora, ¿cómo se hace la proyección? Entonces, lo único que va a cambiar de un vector sobre otro, lo único que va a cambiar aquí es que recuerde que no existe la función directa norm para el vector. Luego toca hacer esta vuelta, pero pues es igual. Lo ejecuto y me da esto, 1.3, 3.9 y 0, que son los mismos valores que nos dieron por allá, ¿se acuerdan? Menos 1.3, 3.9, esto de acá, menos 1.3, 3.9 y 0. Y sí, por ahora vamos a dejar aquí. Esto es lo que normalmente uno hace en este aspecto, en esta temática de vectores en el colegio. Operar vectores entre sí, punto, sumar, restar, bueno, graficarlos, producto punto, producto cruz, proyección, calcular la magnitud, convertir de polares a rectangulares. Se puede hacer también el contrario. Bueno, en fin. Pero es básicamente eso. Es básicamente eso. No nos vamos a meter con términos, con conceptos mucho más complejos que sí se ven en un curso universitario y para donde vamos a tener que sí necesitar funciones un poquito más avanzadas, más complejas, más elaboradas. Bueno, espero que entonces con esto hayamos aprendido a hacer manipulaciones básicas de vectores, vuelvo y repito, a nivel precálculo, que todo haya quedado claro. Espero que este video haya sido de su agrado y pues nada, agradezco su like, que se suscriban si no lo han hecho y pues estén pendientes porque obviamente siguen muchos más videos, ¿no? Bueno, que tengan un feliz día.